Solo este sábado se levanta un poquito más tarde. Bueno, si es que viene a la oración. Y bueno, vamos a avanzar y a continuar con el libro de los Hechos. Usted sabe que lo estamos revisando. Fíjese que no sé usted, pero la verdad es que para mí volverlo a estar revisando junto con usted y estar avanzando semana tras semana, realmente me ha vuelto a traer otra perspectiva del libro de los Hechos y la verdad es que siempre hay bendición en eso. Acuérdense que la fe siempre viene por el oír de la palabra del Señor. Entonces la fe no nos va a llegar únicamente con estar escuchando predicaciones emocionales, sino que tenemos que estar revisando la palabra. Y por medio de la palabra es que tenemos nosotros que crecer en el conocimiento de Cristo y en nuestra fe. Por eso les daba un reto la semana pasada y les decía, usted por medio de la Biblia, de las Escrituras, usted podría defender su fe y en lo que usted cree, o sea, usando únicamente la Biblia, o sea, mostrando versículos y mostrándole a la gente en lo que creemos y por qué lo creemos y dónde se encuentra eso en lo que creemos. Entonces verdaderamente es un reto. Ahora, no me malentiendan, no significa que todo se lo tenga que aprender de memoria de punto y coma, porque si analizamos y vemos el libro de los Hechos, podemos darnos cuenta que en estos primeros años del crecimiento de la iglesia ni siquiera existía una Biblia. Inclusive ya en los tiempos cuando se empezaron a imprimir las Biblias, muchísima gente no sabía leer ni escribir. Pero curiosamente es en los tiempos en los que más creció y más se divulgó el Evangelio. Pero ahora nosotros que sí tenemos la palabra, pues hay que aprovecharla. Porque lo que también podemos ver a lo largo del libro de los Hechos es que a Pablo le encantaba y le emocionaba ir a las sinagogas a predicar la palabra porque era gente que conocía de las Escrituras, básicamente el Pentateuco y profetas, y lo único que hacía Pablo era mostrarles a través del Pentateuco, del Antiguo Testamento, todas las profecías y todo lo que señalaban a Jesús. Entonces toda la Escritura de Génesis a Apocalipsis nos debe de llevar a Jesucristo. Y bueno, dicho lo anterior, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que la enseñanza y lo que hoy nos revelarás a través de tu palabra quedará en nuestros corazones, en nuestros miembros y podremos ser hacedores, Señor, de tu palabra. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a iniciar en el capítulo 19. Y si le pone título al mensaje, podemos decir que esto que vamos hoy a leer, avanzar, es precisamente así: el reino en movimiento. Así lo podríamos titular. Y empezamos en el capítulo 19. A partir de este capítulo, usted se puede dar cuenta que Pablo se empieza a convertir en el protagonista principal de esta travesía del libro de los Hechos. Y obviamente él continúa a través de sus viajes misioneros, evangelizando y llevando el evangelio a toda Asia y a otros lugares donde era recibido, y ahí él hacía muchos discípulos. Algo bien interesante y algo que ahorita lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este capítulo es que es muy importante que verdaderamente nosotros hagamos discípulos. El crecimiento de una iglesia no da el éxito. El éxito de una iglesia es que podamos cada día más ser discípulos. Cada día podamos ser cada uno de nosotros mejores discípulos. ¿Sí me explico? O sea, no importa la cantidad de asientos que tenga una iglesia, sino lo importante es la cantidad de discípulos que tenga esa iglesia.
Y dice en el versículo primero, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto es bien interesante porque esta gente, estos discípulos, ya eran cristianos, pero no habían recibido aún del Espíritu Santo. Por eso Pablo les pregunta, ¿cuándo creísteis? Cuando ustedes creyeron, cuando recibieron a Jesús, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dicen, pues ni siquiera sabíamos que tenía que ser así. No sabíamos que existía el Espíritu Santo. Nosotros ahora entendemos que cuando recibimos a Jesús podemos tener esa promesa de recibir al Espíritu Santo porque ya le conocemos, porque ya se nos ha sido revelado y nosotros somos conscientes de él. Pero en aquel tiempo no entendían de qué les hablaba Pablo. Pero lo que sí hace Pablo es que empieza él a predicarles, empieza él a hablarles acerca del Evangelio y posteriormente, por medio de la imposición de manos, ellos reciben del Espíritu Santo. Muchos de estos discípulos se quedaron únicamente en el Evangelio del arrepentimiento de Juan. Cuando Juan predicaba y que los bautizaba, entonces únicamente se preparaban en el arrepentimiento, en el cambio de vida, en el cambio de hábitos, vamos a decirlo así, pero no avanzaban más allá de eso. Y dice en el versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Recibieron la información y la enseñanza de Juan el Bautista. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Ya ahí él se empieza a revelar a Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Al imponerles las manos, ellos reciben al Espíritu Santo, así como lo recibieron los primeros discípulos, los apóstoles, en el día del Pentecostés. Pero era necesario que ellos primero escucharan de la muerte y resurrección de Jesucristo y de la promesa que Él había hecho de entregarnos al Espíritu Santo. Eran por todos unos 12 hombres, versículo 7. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. No vaya usted a creer que se quedó 3 meses predicando. Eso significa que cada día de descanso, cada sábado, él iba y predicaba y lo hizo por 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Mientras tanto, en Éfeso, Pablo pasó estos 3 meses en la sinagoga y como le decía, era muy habitual que Pablo le gustaba primero llegar a las sinagogas porque ahí él podía persuadir a la gente que ya conocía de Dios, que ya conocía el Evangelio, a los judíos, para que pudieran recibir de las enseñanzas de Jesucristo y hacer este cambio a convertirse en discípulos de Cristo. Obviamente, nosotros ahora entendemos, y así lo entendía Pablo, por eso él venía y llegaba a las sinagogas, porque el tema principal de lo que Jesús enseña, y usted lo puede ver a través de los evangelios, ya cuando lo entendemos lo podemos ver con mucha claridad, pero en un inicio se nos es difícil a veces verlo, pero todas las enseñanzas de Jesús hablan del reino de Dios. Y cuando habla del reino de Dios podemos empezar a hilar desde Génesis hasta Apocalipsis, como todo el plan divino del Señor, de Dios Padre, es precisamente eso, el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso cuando el Señor les enseña a orar a los discípulos, que les muestra el Padre Nuestro, ¿qué dice el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra
como en el cielo. Toda la agenda de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es establecer su reino aquí en la tierra. Entonces también Pablo, que él entendía de esto de reino, les enseñaba acerca del reino de Dios. La meta de la redención es que todos los creyentes podamos vivir bajo la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todos y cada uno de nosotros como cristianos podamos vivir sometidos a la palabra de Dios. Esa es la meta. Pero obviamente, y usted lo puede constatar, hay muchísima gente del pueblo de Cristo que no se somete a la palabra. En otras palabras, no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Por ponerle nada más un ejemplo bien sencillito. Hay mucha gente que desde la pandemia dice, es que el Señor me dijo que ya no era necesario congregarme. Y ellos se sienten muy cristianos y sienten que inclusive Dios les habla, pero están fuera de la voluntad de Dios, porque la palabra dice, no os deje de congregar, como algunos tienen por costumbre. Eso significa que están viviendo fuera de la soberanía de Dios. Y eso por darle nada más un ejemplo. Pero obviamente hay muchísimos, ¿verdad? Así que el aceptar a Jesús y el Evangelio es el inicio de una nueva vida. No termina ahí la cosa, es apenas el principio. Y para poder desarrollar esta vida de reino, pues es necesario que aprendamos a vivir bajo la soberanía de Dios. ¿Sí? Versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. ¿Se acuerda que ya habíamos visto que ellos le decían el camino? O sea, los primeros discípulos de Cristo lo enseñaban como un nuevo camino para llegar al Señor. Por eso también parte del versículo que nuestro Señor nos deja, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ellos cuando enseñaban el Evangelio, no enseñaban y decían, es que esto es cristianismo. Decían, no, este es el camino. Así le decían en este inicio, en estos inicios. Por eso decían, algunos no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Eso significa que el ministerio de Pablo siempre estuvo respaldado y siempre estaba validado por los milagros que él podía hacer en el nombre de Jesús. Es muy importante esta parte. De tal manera, versículo 12, que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Fíjese que este versículo, ahora que lo estaba releyendo, me di cuenta que mucha gente lo ha entendido mal por años. Porque yo lo he escuchado o lo había escuchado de varias otras personas enseñándolo, donde decían que le llevaban trapos o pañuelos a Pablo para luego ellos llevárselos a los enfermos, y no dice eso, sino que era gente que estaba enferma, que escucha, y ahora venden paños y agua del Jordán y cosas de eso, ¿eh? Era gente que estaba enferma, pero que escuchaba del evangelio de Pablo y se llevaba los paños, pero no son paños tal cual, sino son los delantares, los mandiles, le voy a cambiar la palabra, los mandiles que usaba Pablo y los discípulos cuando se ponían a trabajar en lo que ellos trabajaban, que era hacer carpas, tiendas. Eso era lo que se dedicaba Pablo y muchos de los discípulos que andaban con él. Entonces durante el día de trabajo pues usaban sus mandiles, y esos mandiles son los que la gente que estaba enferma decían, este es el de Pablo, sí,
sale, me lo llevo. Y sanaban. Y no solo sanaban, sino que hasta eran liberados. Pero era ese mandil de Pablo. Si van a mi casa, por ahí tengo un mandil con el que hago a veces carne asada. Entonces, no le aseguro nada, pero pues por fe, ¿verdad? Eso era a lo que se refiere. Eran esos paños. Ahora también, en otra traducción, se refiere a que no solamente eran los mandiles, sino también eran a veces los trapos con los que se secaban el sudor los trabajadores. Entonces digo yo, pues es que era un sudor ungido, ¿verdad? El de Pablo y el de los discípulos. Y era lo que se llevaban. Pero lo que hay que hacer notar es que esos delantares, esos trapos, esos pañuelos sanaban por lo comprometido de los usuarios. En este caso, lo comprometido que estaba Pablo con el Señor, que dejaba impregnado en las prendas esa luz, ese poder de Dios, como cuando en el Antiguo Testamento leemos que Moisés bajaba y su cara brillaba, de esa cercanía que tenía con Dios. Algo similar pasaba con Pablo y con los apóstoles, con los discípulos también que andaban con Pablo. Era tanto el compromiso y el querer caminar bajo la soberanía de Dios que lograban esas manifestaciones. ¿Sí? Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Esto es bien interesante porque estos exorcistas pensaban que el poder estaba en lo que Pablo decía, y pensaban que si imitaban lo que Pablo decía, y en este caso lo que Pablo decía y sucedían los milagros, era que él decía: en el nombre de Jesús. En la actualidad pasa algo muy similar. Usted puede oír a muchísima gente, no solo en la oración, sino haciendo declaraciones y tratando de hacer sanidades y tratando de hacer liberaciones en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y no pasa nada. O sea, en la actualidad sucede algo muy similar. ¿Por qué? Porque empezamos a convertir la frase o la palabra en el nombre de Jesús como si fuese algo mágico, como si fuese una fórmula. Pero en la frase no está el poder. En la frase no hay poder. Pero mire lo que sigue diciendo. Ahorita explicamos un poquito más. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, eran los que andaban por ahí exorcizando. Pero reprendiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? O sea, ¿ustedes quiénes son? Eso significa que usar el nombre de Jesús sin tener una conexión con Jesús, sin tener autoridad de parte de Jesús, no sirve de nada. No hay poder. Por eso, aunque usted repita y diga en el nombre de Jesús, pero si no se esmera en vivir en la soberanía de Dios y en tener una relación con el Señor, nada va a suceder. ¿Sí? La santidad viene en estar en la soberanía de Dios, o sea, haciendo la voluntad de Dios. Ahí viene la santidad, porque usted va a estar apartado. Recuerde que santo es estar apartado. Santo es mantenerse apartado para Dios. Así que el usar únicamente el nombre sin tener una relación y sin tener santidad, no va a ocurrir nada en su vida. Versículo 16 dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eso quiere decir que se les echó encima, los alcanzó ahí a rasguñar, a golpear,
Y los otros, con tal de salir corriendo, pues ahí le dejaron la túnica y le dejaron todo ahí. Así que, fíjese como sigue diciendo, porque esto es muy interesante. Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué le digo que es interesante? Porque estas personas, estos farsantes o estos exorcistas que quisieron utilizar el nombre de Jesús de manera equivocada, con el ejemplo de ellos, que ellos finalmente tuvieron que huir, golpeados, rasguñados y desnudos, la gente tuvo miedo y se dio cuenta del poder que sí existía en Jesús y el poder que había en la predicación de Pablo. Entonces, a pesar de estos falsos exorcistas, el nombre de Jesús fue glorificado. Entonces, el Señor aprovecha todo. El Señor aprovecha todo. En otras palabras, cuando vieron el verdadero poder de Jesús, no necesitaron ninguna otra cosa. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué quiere decir esto? Arrepentimiento. Arrepentimiento. O sea, venían confesando y dando cuentas de todo lo que habían hecho. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, fíjese, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Qué quiere decir? Que estos libros, como eran de magia, eran libros muy cotizados, que la gente pagaba mucho dinero por ellos. Pero toda esta gente, después de ver el poder de Jesús y del poder que había en el nombre de Jesús, dijeron, no, pues, ¿de qué nos sirve este mugrero? Esto no sirve de nada. Entonces ahí delante de toda la gente quemaron todos esos libros. Eso significaba que cuando vieron el verdadero poder de Jesús, no necesitaron magia nunca más. ¿Qué le quiero decir con esto? Así que ya no es necesario, hermano, yo sé que aquí no sucede, a lo mejor en algún país muy lejano, far, far away, pero ya no es necesario que le lean el horóscopo, que traiga la patita de conejo, que le lean el café, que le lean la mano, o que simplemente le blanqueen la cartera. Ya no es necesario. Usted tiene el poder del Dios vivo y del Dios todopoderoso. Así que necesita quemar todo eso de lo que es el adivinar o magia o hechicería. Elimine todo eso. Nada de eso tiene poder. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Había dos razones por las que Pablo necesitaba ir a Jerusalén. La primera es que, si usted recuerda, en un par de capítulos atrás, un poquito más, hubo muchísima gente, discípulos de Asia, que estaban recolectando y estaban juntando su dinerito para enviárselo a la gente necesitada de Jerusalén. ¿Recuerda esa parte? Esa era una de las razones por las que Pablo tenía que ir, porque Pablo y sus discípulos andaban recolectando esas despensas, todo eso que no eran despensas, era dinero, pero yo lo digo así, recolectando para ir a ayudar a esa gente. Era necesario ir a Jerusalén. Pero también la otra era que Pablo tenía y sentía tanta pasión por predicar en las sinagogas,
y lograr que la mayor cantidad de judíos se convirtieran a Cristo, que a él le urgía y le llamaba mucho la atención regresar a Jerusalén para que más gente se convirtiera a Jesús. Aún y cuando allá en Jerusalén todavía había otros apóstoles y otros discípulos. Pero Pablo era tan apasionado que él mismo también quería ir a ver cómo estaba ahí el argüende. Porque me imagino, ¿verdad? Conociendo el carácter de Pablo, se le imaginaba, estos inútiles están dormidos en sus laureles, necesito ir yo a mover ahí las cosas. Muy probablemente eso era. Así que eso había en su corazón, pero también al mismo tiempo él quería llegar a Roma, porque también entendía que Roma era la capital política, pero también era la capital del paganismo. Entonces decía, es necesario que llegue a Roma, para que la gente de Roma, como oramos aquí y como ora la pastora, para que a todos los de Roma se les caigan las vendas mágicas y todos los de Roma puedan ver la verdad. Entonces todo eso había ahí en el corazón de Pablo. Versículo 22. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, que eran Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. O sea, ¿qué es el camino? La enseñanza de Jesús. Ya lo habíamos visto. Hubo un disturbio acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, templecillos, o sea, templos chiquitos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. O sea, nos va muy bien con este rollo. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. O sea, en otras palabras, este Pablo nos está echando a perder el negocio. Porque de ese templo enorme de Diana de Éfeso, que hay que decirlo, Diana de Éfeso fue considerada, el templo pues de Diana de Éfeso fue considerado una de las maravillas del mundo por su magnificencia, por su esplendor. Pero era una diosa de la fertilidad, obviamente una diosa pagana, pero era también una atracción turística. Entonces todos los que andaban por ahí tenían que ir a visitar el templo de Diana de Éfeso. Y pues ya que andaban por ahí, pues se llevaban su llaverito, su tacita, su playera, su réplica del templo de Diana de Éfeso. Sí, de su Diana de Éfeso, su playera, sus guaraches, su cachucha. Pues ya se llevaban todos los souvenirs. Así como si fuese un lugar turístico y ahí le venden de todo, de Diana de Éfeso. Pero como ya mucha gente estaba cambiando y estaba volviéndose a el camino que estaba enseñando Pablo, pues lo que ellos estaban diciendo: oigan, es que ahora con este Pablo nos está echando a perder el negocio. Ya de 10 playeras que vendía, ya nomás vendo una. Los llaveritos se me están quedando y las plumas. Cachuchas, pues no hombre, ya ni he mandado a hacer porque... Y mi proveedor de toda la publicidad está en Parral, entonces no he mandado a hacer nada. Entonces les estaba echando a perder el negocio Pablo. Así que obviamente pues estaban, muy molestos con Pablo. Se arma el alboroto
Y dice en el versículo 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. O sea, que ya no lo consideren, que ya ni siquiera vengan a visitarlo. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera a toda Asia y el mundo entero. O sea, ¿han escuchado frases como esas? La madre de... ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? También aquí en México tenemos una diosa de esas, desafortunadamente. Así que Pablo se metió con el dinero de toda esta gente, se metió con la religión de toda esta gente, y pues la gente estaba verdaderamente muy incómoda. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. ¿Sí le ha pasado así? Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Dijeron: hey, te van a agarrar, hombre, tú quieto. Tú quieto. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. O sea, le dijeron: ni te pares por acá porque la cosa se puso color de hormiga. Están haciendo plantón todos los del CENTE de Diana de Efeso. Entonces se va a poner esto bien, bien difícil. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. O sea, fíjese cómo pasa en muchos plantones en México y en el mundo. Se alborota toda la turba, se alborota la gente y de repente no saben ni por qué están protestando, pero ya la gente está alborotada. Pues unos gritaban una cosa, otros gritaban otra, unos le iban al América, otros al Cruz Azul, y entre todos hacían mucha burulla. Ya traían ahí su relajo. Y sacando de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos, entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Imagínense 2 horas oyendo eso. Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? O sea, él quiso calmar las cosas. O sea, en otras palabras dijo: oye, ¿quién es ese que dice que Diana no es bajada del mismísimo cielo, que le cantan los ángeles, ¿verdad? O sea, quiso calmar las cosas. Puesto que esto no puede contradecir, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores, de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. O sea, todos tranquilos, hombre. O sea, estos cuates ni han blasfemado ni han dicho nada de Diana. O sea, todos quietos. Pero si aún así tienen alguna situación, bueno, pues hay por ahí instancias legales, vamos a decirlo, a las que pueden recurrir. Entonces, tranquilos. O sea, más o menos eso es lo que les estaba tratando de decir. Si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Ojo con esto, aquí vamos a entrar en un tema, en una palabra muy importante.
Si demandan alguna otra cosa, en legítima asamblea, lo vuelvo a repetir, se puede decidir en una asamblea. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Otra vez volví a decir asamblea. ¿Por qué los quiero traer a que pongamos atención en esta palabra asamblea? Porque la palabra asamblea en el original en griego significa eclesía. Y eclesía, de ahí viene para nosotros la palabra iglesia. Eso significa que cuando Jesús hablaba de establecer su iglesia, que está escrito en griego en Mateo capítulo 16, versículo 18, Él escribe y dice eclesía. Lo que quiero hacer notar es que esta palabra que significa iglesia no es una palabra cristiana, no es una palabra inventada por el cristianismo. Es una palabra que ya se utilizaba como términos legales para una reunión legal. Era utilizado para una reunión legal, para tratar asuntos legales, para arreglar situaciones legales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Y dice al final, y despidió la asamblea. Significa que Jesús no se inventó esta palabra. Esa palabra ya existía en el griego. Cuando se habla de iglesia, se habla de algo más que únicamente reunirnos o un lugar o un recinto, sino que cuando hablamos de iglesia es el podernos reunir para tratar asuntos legales. Y usted dirá, pues ¿qué asuntos legales vamos a tratar en la iglesia? Pues ¿cuáles asuntos legales? Ahorita lo dijimos al principio. ¿Qué es de lo que nos habla los evangelios y desde Génesis hasta el Apocalipsis? ¿De qué nos habla? Del reino de Dios. Entonces, ¿cuáles asuntos legales vamos a tratar en la iglesia? Los asuntos legales del reino. Por eso somos asamblea, por eso somos iglesia. Eso significa, esto es que la iglesia es el lugar legal autorizado por Dios para poder tratar los asuntos del cielo aquí en la tierra, para poder tratar los asuntos legales de Dios, o sea, la voluntad de Dios, y ejecutarlos aquí en la tierra. La autoridad legal del cielo está residiendo o reside en su iglesia. Por eso también en el versículo de Mateo 16 dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, o sea, contra su iglesia, contra su asamblea. Por eso también las llaves del cielo no se las dieron a mi tocayo Pedro. Las llaves del cielo fueron entregadas a la iglesia. Por eso se confunde porque le dice, y tú serás Pedro y sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No se refería a Pedro, hablaba de él mismo. Sobre él iba a edificar la asamblea, iba a establecer la asamblea, que es la iglesia. Y las llaves del cielo te serán entregadas porque aquí en la asamblea, en la iglesia es donde se tratan los asuntos legales. Entonces, en un asunto legal, en una asamblea legal, aquí vamos a decidir lo que vamos a abrir, lo que vamos a cerrar, lo que vamos a amarrar, lo que vamos a desatar. Porque son asuntos legales del reino de Dios. ¿Vamos entendiendo? Entonces, tanto las llaves como las puertas del infierno, que no van a prevalecer, son hacia la iglesia del Señor, hacia la asamblea de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 21 al 23. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero,
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1, 21 al 23. La cual, o sea, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que todo principado, autoridad, poder, señorío, todo está dado a su iglesia. Por eso le digo que las llaves del cielo son dadas a su iglesia. O sea, usted no anda en lo individual con un llaverito para atar y desatar ahí cuando a usted se le ocurre. No. Si usted quiere atar y desatar algo, tiene que venir a la asamblea, a la iglesia. De otra manera, es como lo que dijimos ahorita del nombre de Jesús. No va a lograr usted nada. Usted para atar y desatar tiene que venir a la iglesia. Entonces, la iglesia tiene la autoridad legal del cielo. Somos su asamblea. Y cuando nos reunimos para ejecutar su voluntad. Esa voluntad que nos da autoridad y que esa autoridad la comparte con cada uno de nosotros. Es por ello que la iglesia tenemos que saber que tiene más autoridad de la que nosotros podemos pensar. Pero el problema que tiene actualmente la iglesia, y sobre todo la iglesia moderna, es que no tenemos suficientes discípulos. Y si no tenemos suficientes discípulos, no hay autoridad para poderla ejercer en la asamblea. Es como si usted va a una junta, una asamblea de ejecutivos, pero que lo voltean a ver a usted y le dicen, oye, ¿y tú qué? Ah, pues vengo a la asamblea de ejecutivos, pero pues, tú no eres ejecutivo. Como le dijeron a los que andaban haciendo exorcismos, ¿y tú quién eres? ¿Sí me estoy explicando? O sea, para poder participar en la asamblea, pues tenemos que ser discípulos. Y siendo, entre más podamos ser discípulos o más discípulos podamos ser, vamos a tener mayor autoridad como iglesia. Por eso le vuelvo a repetir, el éxito de una iglesia no está en la cantidad de congregantes, está en la cantidad de discípulos que podamos tener como iglesia. Así que tenemos que trabajar en cada día, esforzarnos en lo personal e invitar a quien esté a nuestro alrededor a que podamos ser verdaderos discípulos del Señor. Y llegamos al capítulo 20. Vamos a avanzar nada más una parte del capítulo 20, que ya no nos va a alcanzar. Pero dice así, 20, versículo 1, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos en 5 días y nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos por 7 días. Nos quedamos 7 días. Si se fija, hay unos pasajes que hablan en primera persona. Eso significa que muy seguramente, aunque no lo menciona el texto, también Lucas andaba por ahí con estos discípulos.
Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Estaban reunidos y Pablo les estaba enseñando. Ahí estos discípulos no se estaban quejando de: pastor, ya van a ser las 9, ya vámonos. Ya dijo como 3 veces: ya voy a terminar, y no termina. Ahí no se quejaban. Ahí se quedaron hasta medianoche, dice. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. El que nos diga que tenían lámparas significa que ya era noche, necesitaban luz. Entonces había lámparas. Se les hizo tarde ahí donde estaban. Estaban reunidos, Pablo enseñaba y obviamente ya era de noche. Había un joven por ahí. Un joven llamado, versículo 9, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. O sea, estaban ahí reunidos, Pablo estaba enseñando y se le durmió un chavo. O sea, yo sí sé lo que sintió Pablo. También a mí se me han dormido 2 o 3. Bueno, yo no digo quién, pero yo no digo quién, pero sí he visto uno que otro que se ha dormido también. Entonces, por eso le digo, yo sí sé lo que sintió Pablo. Ahora, aquí estamos hablando de que él se encontraba en un tercer piso. Sigue diciendo el versículo 9, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. O sea, yo le recomiendo que si se quiere quedar dormido en la prédica, asegúrese de 2 cosas: que esté aquí en primer piso, y número 2, o que esté Pablo predicando para que lo pueda resucitar, porque de otra forma va a ser como que difícil. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. O sea que ahí le amaneció al Pablo predicando. Y ustedes se quejan de su pastor porque se pasa 10, 15 minutos. Y salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aquí algo que tenemos que resaltar es que podemos ver nuevamente el milagro de resurrección. Podemos ver cómo Pablo logra resucitar a este joven que se cae desde el tercer piso y que cae muerto. Y obviamente, debido a la autoridad que había en Pablo, pues pudo realizar este milagro. Así que esta tarde, esta noche, quiero cerrar. Hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Hasta aquí lo vamos a dejar hasta el día de hoy. Pero quiero cerrar exhortando a cada uno de nosotros, de ustedes, porque aquí vamos incluidos todos, en que busquemos cada día más esa autoridad del reino de Dios. Que nos comprometamos cada día más en poder ser verdaderos discípulos del Señor. Que no seamos nada más del montón. Que no seamos, y lo decía la pastora ahorita al inicio, que no seamos cristianos del montón. Que verdaderamente empecemos a caminar y a vivir como verdaderos cristianos. Que dejemos de estar jugando el cristianismo. Que dejemos de andar siendo groupies cristianos. O sea, que andan nomás buscando ahí el concierto, el cantante de moda, el grupo de moda. A quien debemos de andar persiguiendo y acosando es a Jesucristo. Así que eso es el encargo para esta noche.
Esa es la misión a cumplir, si decide aceptarla. Que podamos tener una mayor conexión con el Señor de tal manera que nos convirtamos en un verdadero discípulo y que en nuestro caminar podamos manifestar el poder y la gloria de Dios en cualquier cosa y en cualquier actividad que tengamos en nuestra vida. A lo mejor no vamos a resucitar a un joven que se caiga del tercer piso, no lo sabemos, tal vez sí, tal vez no, pero que nos esforcemos en verdaderamente ser un discípulo comprometido con nuestro Señor Jesucristo. Así que póngase de pie, vamos a orar. Quiero también aprovechar para invitarlo el sábado, véngase al Congreso de Jóvenes. Si usted ya no está tan joven, pues aún así véngase. Todavía hay boletos por ahí para adquirir. El boleto es una inversión. Mire, se los gasta fácilmente o los invierte más. Hasta en unas papas encueradas, unos elotes, ahí se los echa. Mejor invierta para poder ser un verdadero discípulo del reino. Y créame que va a ser de muchísima bendición. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias. Porque aunque sabemos, Señor, que largo es el camino y larga es la jornada, Señor, para poder seguir caminando y para poder seguir viviendo como un verdadero discípulo tuyo, aún así tú nos tomas en tus brazos, aún así tú nos ves con ese amor incondicional y aún así podemos gozar de tu presencia. Permite, Señor, que cada día podamos seguir creciendo y caminando más cerca de ti, de tal manera, Señor, que estemos caminando tan cerca de ti que podamos escuchar tu voz. Permite, Señor, que podamos ser esos discípulos de reino que tú necesitas de cada uno de nosotros. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.